¿Ok? Bueno, Dale. dale. Bueno, Chiche Mendoza es mi papá y además es quien ha estado a cargo del seleccionado hasta los Juegos de Atlanta 96, que fue básicamente el proceso formativo de el grupo que más adelante con las mujeres argentinas se convirtieron en las Leonas y ganaron prácticamente todo. Y la capitana histórica de ese proceso es Gabriela Sánchez, que también está conectada, que la podemos escuchar, pero lamentablemente no podemos verla. Hola Chiche o papá, hola Gaby, ¿Qué tal, Hola, Pablo? ¿Cómo Pablo. estás? ¿cómo están? Vamos a tener que ir uno a la vez bien marcado porque si no con Skype se va a interrumpir uno al otro, pero está bueno poder tener esta charla y contar un poco la historia de ese grupo que yo vi formarse y vi entrenarse cuando era muy chico, y bueno, hacer preguntas en base a eso. Pero el hecho principal era hablar de un ejemplo de valores deportivos que ustedes marcaron, que es los valores que hoy se marcan hoy en día en el deporte femenino y bueno, básicamente que nos cuenten qué pasó en ese momento, en ese torneo. Bueno, era un torneo, era el clasificatorio para la Olimpiada de Atlanta, ¿no? Era el anteúltimo partido. Nosotros jugamos el anteúltimo con Gran Bretaña y el último con China. Y bueno, obviamente teníamos que sacar, no recuerdo si era 1 o 2 puntos para clasificar y estar seguros. Y bueno, jugamos con Inglaterra, íbamos ganando 2-1 y faltaba muy poco. Y bueno, Gaby puede decir, ella fue la protagonista, no yo. Ella representó unos valores deportivos que nosotros teníamos, pero uno decirlo es una cosa y otra cosa es estar en la cancha en un torneo internacional con la presión de una clasificación olímpica y que en ese momento te broten esos valores. Y creo que Gaby fue un ejemplo que sería muy bueno que lo cuente. Dale, Gaby. Sí, a mí me da un poco de vergüenza así decirlo, ¿no? Así porque, pero realmente pasó. En ese momento en el hockey femenino a los Juegos Olímpicos solo iban 8 equipos, recién se estaba iniciando el hockey femenino en los Juegos Olímpicos, ya había 3 clasificados, que era el local, el campeón mundial y el campeón olímpico anterior, y de ese preolímpico de 8 equipos clasificaban 5. Y fue un torneo duro porque fue todos contra todos. Nosotros veníamos bien, le habíamos ganado a Holanda, Corea, y bueno, ese partido jugábamos con Gran Bretaña, que era duro, íbamos ganando 2-1, faltaban, no me acuerdo si 12 segundos, una cosa así, nos cobran córner corto en contra, yo en ese momento participaba de la defensa del corto, y cuando íbamos a formarnos para atrás, bueno, todavía el reglamento no estaba que se tiraba igual el corto si terminaba el partido, y una de las chicas dice, salí vos que yo hago tiempo y se termina el tiempo y no lo dejamos tirar. Y bueno, yo en ese momento dije, no, hay que defenderlo y bueno, vamos a hacer, a jugar leal, como siempre lo hicimos, ¿no? En realidad más confiando en que lo íbamos a defender a que nos iban a hacer el gol. Y nos hicieron el gol y terminó el partido y bueno, empatamos 2-2. Yo un poco me lo cuestioné después cuando terminó el partido, porque hubiera sido también dentro del reglamento si hubiéramos salido antes y hubiéramos hecho tiempo. Pero bueno, en ese momento nos empataron, Gran Bretaña gracias a ese empate clasificó y bueno, nosotras después nos enteramos cuando terminó el partido que el empate nos alcanzaba para clasificar también, así que entre todo fue un alivio, creo que si no hubiéramos clasificado no sé si estaría tan orgullosa de esos valores hoy. Obviamente en ese momento había menos exposición mediática. Yo me acuerdo que ustedes volvían del Mundial, bueno, del Mundial 93 cuando ganaron, el Sub-21, que Gaby vos eras parte del mayor ya, y en el Sí. 94, y me acuerdo que lo que en ese momento prácticamente no salían en los diarios, de a poco fue creciendo. Ustedes realmente abrieron el camino a lo que hoy es en día el hockey Nada. femenino. Incluso Este, ese preolímpico, los partidos se dieron acá, pero todos en diferido. O sea, claro. después que ya habíamos terminado y había clasificado, los dieron, o sea, los iban dando uno por semana, o sea que ni siquiera se veían los partidos, ¿no? Era todo con mucho esfuerzo en realidad. La base de formación de las Leonas no fue solo, obviamente, a nivel deportivo y jugadoras que se formaron, sino los valores que vinieron más adelante, ¿no? Yo Y creo que claro, sí. Sí, sí, habla Chicha ahí. realmente fue, en realidad no lo tendríamos que decir nosotros. Yo repito palabras de Cacho, que fue mi sucesor y la verdad lo hizo brillantemente, potenció a un equipo que estaba comenzando, interpretó muy bien todo eso y lo hizo de manera brillante.
pero refiriéndonos específicamente a este hecho, obviamente yo estaba en el banco, nos empataron, terminó el partido, ni siquiera sacamos del medio. Y nunca supe lo que pasó en ese córner. Y Vanina, cuando termina el partido, que Vanina Neto de San Fernando, por el cual teníamos mucha confianza, me dice, ¿viste lo que hizo Gaby? ¿Te contaron? Le digo, no, no tengo idea, ¿qué pasó? No. Una de las chicas dijo, hagamos tiempo y salgamos en falso, una o dos veces, que el reloj no se paraba en ese tiempo y el tiempo termina. Y Gaby dijo, no, chicas, defendamos el córner, esto nunca lo hicimos, vamos a defender el córner. Y la verdad que nos invocaron, pero la reacción mía posteriormente al partido y habernos enterado además, lo tengo que confesar, que ya estamos clasificados con ese empate, lo cual no sabíamos, bueno, me enorgulleció mucho más y me pareció que es un hecho que, como no había tanta difusión, sirve para ver los valores que teníamos y que se tienen también. Yo no digo que no se tengan ahora, pero me parece que son hechos para resaltar, tal como lo que hizo Cacho también en el partido contra Alemania en Tucumán. O sea, esos valores estaban muy presentes en aquellos momentos y yo creo que las chicas nuestras hoy también los tienen, pero bueno, los tiempos han cambiado, la presión es distinta y a veces no se pueden manifestar o no tienen la suerte que tuvimos nosotros, la oportunidad de manifestarlo, que también es parte de una situación específica, ¿no es cierto? Yo sí me acuerdo que tendría en esa época 13, 14 años, esto es el año 95, 96, que... 95. 95, sí. Y me acuerdo que entraban muy tarde en las canchas de Marangoni a veces, en Palermo, ¿no? Sí, para esa época ya Sí. no, porque ya estaba la del CENAR. Ajá. En el 92 se estrena la cancha del CENAR. Eso, lo de las canchitas de Marangoni, fue en el 91, preparándonos para el preolímpico anterior. Ok. Exacto. Pero sí, no teníamos... O sea, pensá que se jugaba en pasto acá y jugábamos internacionalmente en sintético de agua. Cuando hoy marcan tanto la diferencia entre las canchas de arena y las de agua, Claro. imagínate nosotros que jugábamos en pasto para el club y en agua para la selección. Bueno, justamente hoy, gracias a la difusión del hockey y todo lo que se generó en los últimos 20, 30 años, es como que uno puede decir, es más fácil hoy en día el seleccionado argentino competir con seleccionados exteriores que lo que tal vez eran ustedes, que tenían otra superficie, tal vez no tenían tantos recursos. Las jugadoras, me acuerdo de las historias de las chicas de La Plata, como Mariana Arnal, que venía, volvía a la 1 de la mañana y a las 6 de la mañana arrancaba de nuevo con sus estudios o trabajo, ¿no? Sí, hoy la infraestructura es distinta y es mayor y también se entrena mucho más gracias a eso, ¿no? Y bueno, todo no es casualidad, o sea, las posibilidades de trabajo, después sumadas al talento y a las cosas bien hechas, te llevan a un resultado. Pero nosotros hemos conseguido resultados con muy poco, la verdad que con muy poco. Claro, me refería, no quería decir que hoy es más fácil, sino que hoy la jugadora tal vez puede enfocarse más en el deporte que lo que ustedes, el tiempo que ustedes tenían dedicado a eso. Seguro. Y aparte pueden estudiar en una carrera en una universidad donde nosotros teníamos que terminar dejando de estudiar porque no te daban los tiempos y es más que no se viajaba tanto aparte, ¿no? Entonces era muy poco lo que faltaba por los viajes, pero sí por el tema del entrenamiento. Bueno, de hecho, la misma Lucha Aymar, que bueno, ya sabemos lo que fue, no podemos agregar absolutamente nada, la llevábamos desde el cenar a las 11 de la noche, cuando terminaba el entrenamiento, yo la llevaba hasta Márquez y Panamericana y se tomaba el micro a Rosario, al otro día iba al colegio y en 2 días volvía a entrenar, o sea que iba 2 o 3 veces por semana y de vuelta a Rosario. Otras hacían otros esfuerzos, pero la nombro a Lucha para decir, esta que llegó a tanto, empezó haciendo las cosas que teníamos que hacer cuando no había recursos, obviamente. Incluso Julieta Castellán lo hizo antes también, Chiche, que era de Rosario. También, exacto, claro, Julieta lo hizo antes. A Lucha. Y por también supuesto, venían y viajaban y hacían esos esfuerzos. Por eso decía, Lucha porque es la que más nos ha representado Claro. y tuvo trascendencia, pero hubo un montón de gente que hacía esas cosas. La verdad que todos, a nuestra manera y de acuerdo a nuestras posibilidades, hacíamos mucho por jugar internacionalmente y representar a Argentina. Y por suerte, bueno, Sí. hoy estamos en un nivel que la verdad nos enorgullece a todos los que tuvimos parte de procesos anteriores, porque algún escalón se construyó. Así que, y Gaby obviamente
fue la capitana que conduzco el equipo dentro de la cancha en todo mi periodo y la verdad lo hizo de manera brillante, obviamente. Después de Atlanta 96, el Juego Olímpico, es que empieza el ciclo de Cachito, pero me acuerdo que tal vez a nivel resultado fue bastante duro Atlanta 96, comparado con los resultados que venían trayendo. Es como que tal vez en ese punto los otros países que tal vez estaban con más tiempo para dedicarse al proceso olímpico, es como que se marcó más diferencia con Argentina. Bueno, Sí. yo tengo, es una buena pregunta porque no tuve muchas chances nunca de hablar de esto porque no hubo oportunidad en realidad, pero yo tengo una lectura muy, muy clara de esa y Gaby probablemente entienda lo que voy a decir. Nosotros teníamos una sola jugadora que había jugado una Olimpiada anterior, que había sido Gaby en Seúl. El resto de las jugadoras no habían participado nunca en un proceso olímpico. Y la verdad, estar en una Olimpiada, que es el máximo posibilidad que un atleta puede aspirar, nosotros fuimos con chicas que venían prácticamente de haber ganado la Copa Mundial Junior nada más que 2, 3 años antes, sin ninguna experiencia y con las pocas chances de preparación que vos, Pablo, antes mencionaste. Y el Junior Así, en esa época era más joven que ahora, ¿no? Era sub-19. no, era hasta 21, era, sí, sí, hasta 21. No, pero nosotros teníamos un equipo extremadamente joven. Sí, eran o muy sea, jóvenes, me acuerdo. eran muy... Igualmente, más allá de lo que dice Chiche, que es verdad, la falta de experiencia, teníamos campeonas del mundo junior, subcampeonas mundiales mayor, o sea, chicas ya con muchos logros, y a lo mejor no entendieron lo que era un juego olímpico. Éramos 8 equipos, un torneo terrible porque se jugaban todos contra todos. Aún hasta el último partido con Gran Bretaña teníamos posibilidad de jugar por medalla. Sí. Correcto. Tuvimos el primer partido con Alemania, que las teníamos en un arco, erramos un penal y después terminamos perdiendo 2-0. Yo creo que no se dieron los resultados, no jugamos tan mal como para decirnos fue horroroso, sí, totalmente. pero fueron resultados, o sea, que de repente, o sea, no sé, con Australia perdimos 7-1, que Australia, con toda la potencia que era, jamás nos había hecho 7 goles, y bueno, justo nos tocó en un Juego Olímpico. Yo creo 7-2. 7-2. La falta de por ahí un poco más de competencia internacional y que ya cuando Argentina empieza a escalar ha sido muy estudiado por los contrarios y a nosotros nos sorprendió en realidad cómo nos jugaron los otros equipos y bueno, ya te digo, un torneo muy largo, todos contra todos y 2 o 3 resultados malos y bueno, terminamos mal realmente, pero había que jugarlo el torneo y creo que a Argentina le ganamos Estados Unidos, empatamos con Corea, le ganamos a España, o sea, tuvimos resultados buenos dentro del Juego Olímpico. Lo que pasa que duelen los otros, los que no estábamos acostumbradas. Gaby, también me acuerdo, bueno, lo que acabas de decir vos del roce internacional. Obviamente para Alemania y Holanda, que en esa época, igual que hoy en día, están al lado, tenían más posibilidades de competir y de prepararse, de sumar partidos internacionales que ustedes, que me acuerdo en 4 naciones en Argentina, que vino Sudáfrica y no me acuerdo de otro equipo, creo que había sido. No habían tenido tampoco tanto como para decir, bueno, podemos hoy en día tener la Liga Mundial, los Champions Trophies, o sea, el roce internacional es más... No, y la cantidad de partidos que tienen es impresionante. Para que te des una idea, Pablo, yo me retiré a los 33 años ahí en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Mi primer mundial había sido a los 19 años en Malasia y en 15 años de selección tuve 125 partidos internacionales. Claro, que en esa época donde muchísimo. En una época que se contaba para que sea internacional, tenías que jugar más de X cantidad de tiempo porque los cambios, viste, no es como ahora. Claro. Tenían que ser árbitros neutrales porque si no, no te los computaban como partido internacional. Entonces yo, para que te des una idea, hoy una nena que entra a la selección mayor, en 2 años ya llega a los 150 partidos internacionales. Claro. Entonces eso también, a eso te marca la diferencia, creo. Sí, además, sumás el roce internacional que tienen cuando son juveniles, que hoy tampoco, que hoy en día es más fácil que antes. Bien. O sea, jugadores que juegan en ligas extranjeras. Sabes que hubo un adicional muy importante. Lo primero que, para poder decir estas cosas, lo primero que hay que decir que no jugamos como veníamos jugando. Eso es una realidad y hay que asumirlo como tal. Pero
A mí me costó, la verdad que yo salí muy satisfecho de todo el proceso y eso en realidad me costó mucho desde el punto de vista del esfuerzo que tuvimos que hacer todos. Me costó mucho explicarle al ambiente, no estoy hablando del hockey, a nuestro board en ese momento, inclusive la Secretaría de Deportes, lo que era un torneo olímpico y lo que teníamos que hacer de distinto respecto a lo que habíamos hecho para poder acceder a tal cosa. Entonces, dos cosas primordiales eran. Lo primero, a Eduardo Gelfand le decía, Eduardo, tenemos que sacar a las chicas de todos sus trabajos y necesidades y estudios en la medida que fuera posible, nada más que durante estos últimos 6 meses. Le tenemos que meter la cabeza en 6 meses a los dirigentes, a los entrenadores mismos que nos ayudaban y a las chicas la importancia del Juego Olímpico, porque tenemos una oportunidad brillante que no podemos desperdiciar. Lamentablemente no tuvimos el presupuesto para hacerlo ni tampoco el acompañamiento, porque obviamente para poder hacer algo hay que reconocerlo como tal. Y nosotros ya veníamos ganando, en realidad, y siendo un equipo top, simplemente con el apoyo que teníamos, que era relativamente medio y no alto. Y eso no lo pudimos vencer y no lo hicimos y evidentemente eso influyó sin ninguna duda. Pero bueno, como dice Gaby, el último partido estamos a punto de jugar por medalla. Así que, en mi opinión, y para un equipo inexperto en términos olímpicos, fue muy bueno. Además, porque tuvo, para mí, y esto lo dijo Cacho, una notable influencia para el próximo Mundial, Olimpiada, donde Sydney 2000 había ya 15 jugadoras, 14 jugadoras en Sydney 2000 con la experiencia de Atlanta y la experiencia no de haber ganado, de haber perdido y de haber reconocido que la preparación mental, física y realidad también en términos económicos no había sido la adecuada. Yo recuerdo a Cachito, después de haber clasificado para jugar la semifinal, en vez de ir a saludar a las chicas, les dijo a cada una, no ganamos nada, agarraba a cada una, las amarreaba, la miraba a los ojos y le decía, no ganamos nada, no ganamos nada, no festejemos, no ganamos nada. Y bueno, eso demuestra que evidentemente el tema mental es muy importante y para eso se necesita una preparación. No es suficiente decir, por favor, concentrémonos. No, hay que prepararse para eso. Sí. Y que haya dolido tanto Atlanta también le sirvió, porque dolió, la verdad que dolió Atlanta. Claro que sí. Entonces a esas chicas les sirvió para valorar mucho más la medalla después. Tengo algunas imágenes de esa época que no, era muy chico, no me las acuerdo muy bien, pero creo que justamente lo que hablas de la preparación, no sé si tengo muy claro que era una revista donde creo que estaba Alison Annan de Australia, donde justamente explicaba que la Federación Australiana en ese momento las retiraba del trabajo y les pagaban el mismo sueldo que tendrían en el trabajo para dedicarse al proceso olímpico. ¿Puede ser algo así o era un alemán, una historia así? No, Australia hacía eso, sí, desde ya. Y en realidad, justamente, a ver, mirá qué bien viene esa pregunta. Yo lo aprendí de ellos. Yo sabía que el Richard Lewis dice, no, hacerlo 4 años antes, como lo había hecho España para las Olimpiadas 92, él decía, es extremadamente desgastante, no se puede sostener y puede crear inconvenientes en el futuro. Hay que concentrarse en el último año y específicamente en los últimos 6 meses, pero sacarlas de todo y meter la cabeza en eso. Y bueno, ellos tenían más recursos que nosotros, obviamente, y posibilidades. Pero bueno, mi frustración no fue haber salido en el puesto que salimos, la verdad, obtuvimos un diploma olímpico. Sentí mucha impotencia en saber lo que creía que había que hacer y no pudimos hacerlo. Que tampoco me quejo, porque Argentina estaba en esa situación en ese momento. Nadie del ambiente reconocía que eso habría que hacerlo de esa manera. Así que sirvió. El tiempo después confirma que eso sirvió. Así que en realidad son los pasos que voy a quedar para que Argentina llegue a donde hoy estamos. Así que nosotros fuimos parte de eso y transitamos la época que nos tocó transitar. Oh, bárbaro, orgullosos de eso, obviamente. Me hubiera gustado a mí tener la medalla en el Juego Olímpico anterior, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y la última pregunta de algo que me acuerdo es que Vanina Oneto estaba enferma, se me había enfermado y había llegado muy justo al Juego Olímpico, ¿no? No, eso fue para Dublín.
Dublín. Ok, eso es Dublín. Ah, el Campeonato Mundial 94. Eso fue para el Campeonato Mundial, claro, tenía hepatitis y estuvo 45 días en cama, y solamente un mes antes de salir pudo empezar a recuperarse de eso y entrenarse de a poco. Y bueno, con todo eso hizo los goles que hacía siempre, obviamente, así que sirvió también. Bueno, pero el recuerdo que tenía era que puede ser que hubo un torneo en 4 naciones, creo, o vino a Estados Unidos, a Argentina al cenar, y la que jugó de centro forward fue Gaby. Sí, fue ahí. Fue ahí cuando Vanina estaba. Sí, fue en 4 naciones. Y puede que me acuerde que dijiste que jugando de 5 te cansaba mucho, pero no sabías que de 9 se corría tanto. ¿Es posible? No, sí, a mí en realidad me gustaba jugar de 9 porque era un 9 como un enganche hoy, que se le llama. Era más un 9 volante, no un 9 bien de punta. Y no hacía los desvíos que hacía Vanina, obvio. Pero era un 9 distinto. Pero a mí me gustaba jugar. En el club, de hecho, jugaba de 9, me gustaba. Ok. Bueno, ¿alguna otra historia que tengan de esa época para cerrar? No, yo quiero aprovechar, Pablo, que me das la oportunidad de, en realidad, o sea, yo jugué en la selección de muy chica y después dejé cuando quedé embarazada de Belén. Y me volvió a llamar tu papá, un partido que jugamos contra Sanfer en el CENAR, y me habló Mario Ranalli para que vuelva a la selección. Y realmente lo hice muchas veces, pero aprovecho ahora y lo digo, y le agradezco a Chiche la oportunidad, primero, de que me haya convocado, y segundo, que me permitió ir con Belén, que era bebé en ese momento, y Jorge, que me acompañaron a todos los torneos y venían conmigo, y les daba un lugar especial. Y para mí era una tranquilidad saber que los tenía ahí a mano y que yo podía dedicarme a entrenar y a jugar. Así que creo que para mí fue muy importante el apoyo que recibí del cuerpo técnico y de tu papá, de Chiche, para que ellos puedan acompañarme. Y ya te digo, estaban en el hotel con nosotros, viajaban en el micro con nosotros, comían con nosotros, todo. Y para mí eso fue un alivio, y quiero aprovechar, Pablo, para mandarles un beso grande y agradecerle tanto a Chiche. Siempre me acuerdo y le agradezco. Al contrario, o sea, nosotros lo hacíamos porque sabíamos que necesitábamos que vos estés, y yo conocía a tu marido, y lo conozco obviamente, y sabía que iba a tener la prudencia suficiente como para no acercarse cuando no debía acercarse. Es más, este hecho generó un tipo de polémica importante en nosotros, equipos internacionales que estaban en situaciones similares, y las chicas decían, pero ¿cómo? Argentina va, gana y puede ir y nosotros no. Así que creamos un lío bárbaro en el hockey internacional por el viaje de Gaby con su nena y su marido a los torneos. Sí, de hecho, Britta Becker lo puso como ejemplo en la Federación Alemana cuando Exacto. tuvo su varón, que no la dejaban, y al final lo logró y viajó con su hijo, todo, y siguió compitiendo. Así que sirvió de ejemplo también. Ok. Bueno, muchas gracias a los dos. Seguramente en algún momento volvamos a hacer otra charla de hockey. Creo que ha sido muy interesante. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a vos, Pablo, por llamar, y a Gaby te mando un beso. A ver cuando nos vemos para charlar un poquito de viejos tiempos que fueron tan lindos para nosotros. Y a Pablito, gracias por acordarte de nosotros y de poder tener la oportunidad de charlar de aquellos momentos. Muchas gracias. Bueno, gracias a los dos. Adiós. Beso grande, gracias. Chau, chau.